3 reglas críticas que toda mujer mayor que vive sola debe seguir. Me llamo Remedios, tengo 82 años y vivo sola desde hace casi 9 en una casita color ocre al borde de un pueblo del Bajío, en esa zona donde el cielo se pone naranja hasta las 7 de la tarde y el viento huele a tierra mojada aunque no haya llovido. Mi marido Ezequiel murió de una mañana para otra, sin aviso, sin despedida, sin darme tiempo de prepararme para lo que vendría. Y lo que vino fue una vida entera que de repente tenía que sostenerse con una sola persona dentro. En estos 9 años cometí errores que me avergüenzan, cometí otros que me resultaron costosos. Y cometí uno que casi me mata. Por eso, si usted es una mujer mayor que vive sola ahora mismo, o si siente que ese momento se acerca con más prisa de la que esperaba, necesito que se quede aquí conmigo hasta el final. Lo que voy a compartirle no es teoría ni consejo de revista. Es lo que aprendí en carne propia, muchas veces a golpes, y que hoy le entrego con la misma franqueza con la que una abuela le habla a otra. El peligro que enfrenta una mujer mayor que vive sola no llega con estrépito, no toca la puerta, no anuncia su nombre, se instala como el polvo, que uno nunca ve entrar, pero que un día está en todas partes. Un día sin compañía se convierte en una semana sin voz. Una molestia en la rodilla que ignoramos se convierte en una caída que nadie atestigua. Una cuenta de banco que no entendemos se convierte en un desastre financiero que ya no tiene remedio fácil. Así funciona ese peligro, acumulándose en silencio, mientras nosotras seguimos diciéndonos que todo está bajo control. Hay 3 reglas que desearía haber tenido escritas en un papel el día que volví del cementerio con los zapatos llenos de polvo y la casa vacía esperándome. 3 reglas que cambiaron mi vida cuando por fin las entendí y que hoy pueden cambiar la suya. La primera regla es esta: no permita que el silencio se convierta en su idioma principal. Parece sencillo, no lo es. Cuando Ezequiel estaba vivo, nuestra casa tenía ruido. No el ruido de la televisión, sino el ruido de 2 personas que comparten un espacio, el sonido de alguien moviéndose en la cocina a las 6 de la mañana, el de una tos al otro lado del pasillo, el de una pregunta que no tenía respuesta importante, pero que existía, que llenaba el aire, que confirmaba que una no estaba sola en el mundo. Ese ruido desapareció de un día para otro. Y yo no entendí cuánto de mi bienestar dependía de él hasta que ya no estaba. Durante los primeros 2 años me convencí de que estaba bien. Tenía mis macetas, tenía mis novelas, tenía la misa de los domingos y el mercado de los jueves. Lo que no tenía era una conversación real. No una intercambiada con la señora que vende los jitomates. No un par de frases con el muchacho que reparte el gas. Una conversación verdadera, de esas que duran más de 4 minutos y en las que alguien le pregunta a una cómo está y espera escuchar la respuesta de verdad. El momento en que entendí que algo andaba muy mal fue cuando me di cuenta de que llevaba 3 días sin pronunciar una sola palabra en voz alta. Ni una. Me había comunicado en esos días solo con gestos, con miradas hacia la nada, con pensamientos que giraban dentro de mi cabeza sin encontrar salida. Era como vivir en un cuarto sin ventanas. Había luz suficiente para moverse, pero el aire se estaba acabando. El aislamiento es traicionero, porque no duele mientras ocurre. Se disfraza de tranquilidad, se disfraza de autonomía. Le dice a una que está eligiendo estar sola, que es diferente a estar abandonada, que no necesita a nadie para estar completa. Y algo de eso puede ser cierto,
pero cuando el aislamiento se vuelve la norma y no la excepción, empieza a comerse cosas que una ni siquiera nota que está perdiendo. La curiosidad, el humor, las ganas de arreglarse por la mañana, la capacidad de imaginar que mañana puede ser distinto de hoy. Lo que me rescató fue una mujer llamada Consuelo Yáñez, que vivía 3 calles abajo y que tenía la costumbre santa de meterse en los asuntos de todos. Consuelo llegó un martes con un pretexto absurdo, algo relacionado con una receta de arroz que juraba que yo le había dado años atrás y que ella necesitaba con urgencia. Me hizo hablar durante 40 minutos sobre arroz. Sobre arroz, señora. Y cuando se fue, me di cuenta de que me sentía diferente, más liviana, como si algo que llevaba semanas apretado en el pecho se hubiera aflojado tantito. Consuelo siguió viniendo y yo empecé a buscarla. Y ella me arrastró a un grupo de bordado en la parroquia al que yo no quería ir porque me parecía demasiado tranquilo para mi gusto y que resultó ser cualquier cosa menos tranquilo, porque las mujeres que bordaban ahí tenían opiniones fuertes sobre todo y no tenían ningún reparo en expresarlas. Me reí en ese grupo más que en años. Empecé a tener algo que esperar cada semana. De eso se trata esta regla. No espere a sentirse sola para buscar compañía, porque cuando la soledad llega a cierta profundidad, ya no tiene usted energía para salir de ella. La conexión con otras personas no es un lujo para los días buenos, es infraestructura, es la cimentación que sostiene todo lo demás. Búsquela con anticipación, sosténgala con intención y protéjala como si su vida dependiera de ella, porque en alguna medida depende. Busque su consuelo, o más importante aún, sea la consuelo de alguien más. Llame, toque puertas, insista aunque le digan que están bien. Únase a algo, lo que sea, un grupo de caminata, una clase de cocina, un taller de manualidades, una cooperativa, una reunión de vecinas. No importa si la actividad la apasiona, lo que importa es el calendario, la regularidad, el compromiso de aparecer aunque ese día no tenga ganas, porque esos son exactamente los días en que más necesita aparecer. La segunda regla es más difícil de aceptar, al menos lo fue para mí. Cuide su cuerpo con la misma seriedad con la que cuidaba a todos los demás cuando tenía a alguien a quien cuidar. Durante más de 4 décadas mi cuerpo fue un instrumento que yo usaba para hacer cosas por otros. Cargué niños, cargué preocupaciones, cargué despensas, cargué enfermedades ajenas con más esmero del que nunca apliqué a las propias. Era eficiente, era funcional. Y cuando Ezequiel enfermó al final, lo cuidé con una entrega que no le habría dado ni a mí misma en mis mejores tiempos. Cuando él se fue, esa energía de cuidado se quedó sin destinatario. Y en lugar de dirigirla hacia mí, simplemente se apagó. Dejé pasar citas médicas. Ignoré síntomas que no quería investigar. Me convencí de que los mareos eran por el calor, que el dolor de la cadera era por haber cargado algo mal, que el cansancio era solo tristeza y que la tristeza se cura sola, con tiempo suficiente. Todo eso mientras mi cuerpo, sin que yo lo supervisara, acumulaba problemas con la paciencia silenciosa de una deuda que nadie está pagando. El accidente que me abrió los ojos ocurrió una tarde de enero. El piso de la entrada se había humedecido por una gotera que yo sabía que existía y que no había mandado a reparar. Pisé mal, perdí el equilibrio y caí de una manera que sonó terrible y que, milagrosamente, no me rompió nada importante. Quedé sentada en el suelo con la espalda contra la pared y las piernas extendidas, un poco aturdida, sin poder levantarme sola. Mi teléfono estaba en el cuarto. No había nadie esperándome en ningún lado.
nadie que fuera a llamar a preguntar dónde estaba. Me quedé en ese piso durante 19 minutos, antes de poder maniobrar lo suficiente para datear hacia un mueble que me sirviera de apoyo. 19 minutos que se sintieron como una hora, y durante los cuales tuve tiempo más que suficiente para pensar en la señora Amparo Fuentes, una vecina que había muerto sola en su baño 2 años antes sin que nadie lo supiera hasta el día siguiente. La imagen de Amparo en ese piso nunca se me había ido del todo, y ahí estaba yo, en mi propia versión de esa historia, rezando porque no fuera a terminar igual. Al día siguiente hice 3 cosas. Llamé al médico y pedí cita. Llamé a un técnico para que revisara cada gotera, cada tapete, cada esquina húmeda de la casa. Y llamé a mi hija Dolores para contarle lo que había pasado, cosa que nunca habría hecho de no haber estado todavía temblando por dentro. Luego vinieron los cambios físicos en la casa. Quité 7 tapetes decorativos que eran básicamente trampas con flecos. Instalé barras de apoyo en el baño y en el pasillo. Cambié los focos de cada corredor por unos más brillantes. Coloqué una linterna pequeña en cada cuarto. Y al final, después de meses de resistencia, me puse el dispositivo de alerta médica que mi hija llevaba años proponiéndome y que yo había rechazado con el mismo argumento que usamos todas, que eso era para señoras mayores, sin entender o sin querer entender que yo era exactamente esa señora. El orgullo que nos impide hacer estas modificaciones es un orgullo que no nos conoce bien. No sabe lo que cuesta pasar 19 minutos en un piso frío esperando poder levantarse. No ha conocido la vergüenza de eso, que es mucho mayor que la supuesta vergüenza de llevar un dispositivo en la muñeca o de tener barras en el baño. El orgullo útil es el que la mantiene a usted en pie, funcional, presente, en su casa y en su vida. El otro orgullo, ese que prefiere el riesgo a la adaptación, ese no le sirve para nada. Revise también lo que tiene preparado para las emergencias que no son caídas. El invierno pasado una tormenta eléctrica dejó sin luz a todo el rancho durante casi 2 días. Yo tenía una vela, media caja de galletas viejas y un teléfono que se descargó a las 10 de la noche del primer día. Aprendí esa lección de la manera incómoda. Ahora tengo linternas, pilas de repuesto, agua embotellada, comida que no necesita estufa, un radio de manivela y una lista en papel, en letra grande, con los teléfonos que debo marcar en cada tipo de emergencia. El papel no necesita señal. El papel no se descarga. El papel no le pide contraseña cuando usted menos puede recordarla. Cuando vive sola, la redundancia no es exageración, es cordura. La tercera regla es la que más tardé en aprender y la que más me costó admitir, porque atacaba algo que yo consideraba el centro de lo que soy. Pedir ayuda no es rendirse, es exactamente lo contrario. Fui una mujer que hizo todo sola durante décadas. No porque no hubiera a quien pedirle, sino porque no pedía. Era mi forma de probarme a mí misma y al mundo que podía, que alcanzaba, que no era carga de nadie. Ezequiel sabía que si le pedía algo era porque de verdad no podía hacerlo sola, que era una ocurrencia rarísima. Mis hijos crecieron viendo a una madre que resolvía, que no necesitaba, que llegaba antes de que los problemas llegaran a ella. Y cuando me quedé sola, apliqué esa misma lógica a una vida que ya no tenía la misma escala que antes. La casa seguía siendo grande, el patio seguía siendo grande, las responsabilidades seguían siendo muchas. Pero yo tenía 20 años más de los que tenía cuando aprendí a manejar todo eso, y una columna que ya no pensaba igual,
y unas rodillas que habían decidido jubilarse antes que yo. Seguí diciendo que estaba bien. A mis hijos en las llamadas del domingo, a mis vecinas cuando se asomaban, a mí misma todas las mañanas frente al espejo, que estaba bien, que podía, que no hacía falta. Mientras tanto, la bomba de agua llevaba meses haciendo un ruido que yo no sabía interpretar. El seguro de gastos médicos tenía meses vencido, porque los trámites me confundían y no quería admitirlo. Y mi hijo Baldomero había ofrecido 3 veces venir a pintar la fachada, y yo había dicho 3 veces que no era necesario, aunque sí lo era, aunque la fachada estaba en un estado que me daba vergüenza cada vez que llegaba alguien. Lo que me rompió el caparazón fue una visita de mi hija Dolores en una primavera cualquiera. Dolores es directa de una manera que puede sentirse brusca si una no la conoce bien, y ese día fue directa. Me dijo que la casa se veía descuidada, que yo se veía agotada y que si seguía insistiendo en que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba, ella iba a empezar a preocuparse no solo por la casa, sino por mi juicio. Me molesté. Pasé 3 días molesta y luego me senté en la mecedora del patio, sola con el sonido de los pájaros y la luz de las 4 de la tarde, y me pregunté honestamente qué era lo que yo estaba protegiendo con tanta terquedad. ¿Mi imagen? ¿De quién? ¿Para qué? Mis hijos no me querían más por ser invulnerable. Mis vecinas no me respetaban más por no pedir. El único que ganaba algo con mi silencio era el problema que yo no estaba resolviendo. Esa tarde tomé el teléfono y le dije a Dolores que tenía razón, que necesitaba ayuda con los trámites del seguro, que la bomba necesitaba un técnico, que si Baldomero todavía quería venir a pintar, yo preparaba el almuerzo. Nada de eso me hizo menos de lo que era. Todo eso, me di cuenta después, me hizo más, porque me permitió seguir siendo la mujer que vive en su casa, en su pueblo, con su jardín y sus decisiones, en lugar de convertirme en la mujer que terminó dependiendo de otros, porque esperó demasiado para aceptar ayuda cuando todavía podía elegir cómo recibirla. Hay una versión de la independencia que es solamente una forma elegante de estar sola y asustada. Yo viví en esa versión más tiempo del que debí. La independencia real, la que vale, la que le permite a una seguir siendo dueña de su propia vida hasta el final, esa requiere red, requiere honestidad, requiere saber decir necesito esto, sin convertirlo en una declaración de fracaso. Acepte la ayuda con las cuentas cuando los números ya no cuadran solos. Acepte compañía cuando el cuerpo le pide descanso. Acepte que su hijo venga a revisar el techo, que su vecina la lleve al médico, que alguien la acompañe a esa cita que ha estado postergando. Ninguna de esas aceptaciones la borra, todas la sostienen. Sigo aquí, en mi casita color ocre. Sigo en el jardín cada mañana mientras la luz es buena y los pájaros todavía no se han callado. Sigo leyendo más de lo que nadie debería. Sigo teniendo opiniones sobre todo. Y sigo hablando los martes con Consuelo Yáñez, que ya tiene 80 años y sigue metiéndose en los asuntos de todos. Bendita sea. 9 años sola. Y todavía estoy aprendiendo qué significa cuidarme de verdad. No sobrevivir, no aguantar, cuidarme. Vivir sola no significa desaparecer. Ser mayor no significa rendirse. Se puede estar sola y estar bien, de una manera que no sea actuación ni resignación, sino algo genuino y construido con intención, con honestidad y con la valentía de pedir cuando hace falta pedir. Si algo de lo que escribí aquí le tocó por dentro, si reconoció algo de su propia vida en alguna de estas palabras, me gustaría leerla en los comentarios.
¿Qué fue lo que nadie le advirtió sobre vivir sola? ¿Qué aprendió que desearía haber sabido desde el principio? Cuéntemelo. Su historia puede ser exactamente la que otra mujer necesitaba encontrar hoy. Y si quiere seguir acompañándome, suscríbase. Tengo mucho más que contarle y no pienso irme a ningún lado.